Voy a contarle dos historias para que usted se meta en el hilo de la historia, de la predicación. Y ahorita conectamos todo, ¿ok? El pastor Joshua Harris, un pastor estadounidense de 44 años y 3 hijos, un día decide no seguir más al Señor. Una iglesia muy grande en los Estados Unidos. Se divorcia después de 21 años de casado y da sus declaraciones a la prensa y dice que estaba equivocado. Venía de una familia cristiana, se crió en una escuela dominical, ¿sí? Y un buen día decide no seguir más al Señor. Abro comillas, lo que dijo el pastor. Ese pastor es muy conocido, por un libro que se llama Le dije adiós a las citas amorosas. Y este libro relata, ¿sí?, o guía a los jóvenes a tener una buena relación con su pareja antes del matrimonio, ¿sí? Y guía a los solteros a esperar en el Señor su pareja, ¿okay? Y el libro fue muy famoso y por esto este pastor se volvió muy famoso, pero desafortunadamente un día decide renunciar a la fe que procesaba. Y en su declaración el pastor dice, abro comillas, he experimentado un cambio masivo con respecto a mi experiencia de fe con Jesús. Seguido dice, según todas las medidas que tengo para definir un cristiano, no soy cristiano. Entonces llevaba muchos años predicando la palabra y él empezó a chulear cada una de las cosas que debería tener un cristiano y se dio cuenta que no era cristiano. Decidió cerrar la iglesia, se fue y aparte de eso empezó a pedirle perdón a las personas que no vivían la vida correctamente y cuando él predicaba hablaba sobre ellos. Entonces a ciertas comunidades, a las lesbianas, a los homosexuales, empezó a pedirles perdón porque él se dio cuenta que no era correcto decirles que caminaran por el camino que es, ¿ok? Escúcheme aquí. El 59% de los jóvenes que están en una edad entre 16 y 17 años que terminan su secundaria no vuelven a la iglesia. Es una estadística que hacen todas las iglesias para saber cuál es la deserción en las iglesias. Entonces se pusieron a mirar y dijeron, bueno, ¿quiénes son los que no vuelven a la iglesia? Y se dieron cuenta que el 59% de los jóvenes cuando van a entrar a la universidad dejan de asistir a la iglesia. Hace un tiempo, luego porque uno juzga a las personas, ¿no? Pero hace unos años atrás, estamos en el 21, yo creo que hace unos 12 años atrás más o menos, por motivos de mi trabajo me tocó cambiar de residencia, ¿sí? Entonces me tocó irme a vivir a otra ciudad y fue así, de un momento a otro. O sea, no es que lo van a preparando a uno, que me voy a, que tengo donde irme a vivir, no, fue de una semana para otra. Y cuando yo llego a esta ciudad yo decía, no, yo me tengo que congregar, pero pues tengo que saber en qué iglesia me voy a congregar. Pasó el primer fin de semana y pues como es el primer fin de semana, pues uno no se congrega porque es el primer fin de semana, ¿sí? Y pasó un fin de semana, 2 fines de semana, 3 fines de semana, 4 fines de semana. En ese tiempo no existía la conectividad que tenemos ahorita, que usted abre una reunión y la puede ver en vivo, no, nada de eso. 2 meses, 3 meses y así casi un año
pensando en qué iglesia me iba a congregar. Ahí ya no era cristiano, ¿sí? Creía, yo dije, no, llevo ya un año sin congregarme, ¿qué va a ser uno cristiano? El enemigo, Satanás, no quiere ser tu enemigo. El enemigo quiere ser tu amigo. ¿Sí? Nosotros siempre lo llamamos como el enemigo. Resulta que Satanás no quiere ser tu enemigo. Satanás quiere ser tu amigo. El enemigo no quiere ser tu enemigo, quiere ser tu amigo. ¿Sí? Y trabaja de diferentes maneras. Algo así como esto. Como nosotros estando en la iglesia, y yo le digo, oiga, bonita la iglesia, ¿no, Jason? Sí, señor. Chévere. Y el enemigo hace algo como que tú estás aquí en la congregación y le dices al del lado, sí, oiga, bonita la iglesia, se ve cómo arreglaron ese techo, quedó chévere, eso quedó bonito, ¿no? Sí, quedó bonito. Sí. Es que bonito. Sí, claro, es una iglesia así de bonita aquí en Soacha. Bonito, porque aquí en las iglesias del sur son feitas, ¿sí? Pero tan lejos que quedan, ¿no? Sí. No se le hace que es lejitos. Esos trancones. Sí, porque es bueno congregarse, o sea, sí es bueno venir, pero y ese trancón de la autopista y cuando hay puente, ¿no le ha pasado? Y briga uno más que, mejor dicho, Duro, ¿cierto? Sale más fácil ir a mercar. Sí, no, eso es complicado, esa autopista no llega a nadie. Yo dentro de 8 días voy a mirar si busco una iglesia cerquita a la casa, porque a mí sí me queda lejito. ¿Usted dónde vive? Yo vivo en San Mateo. San Mateo. Sí. Por ahí hay hartas iglesias. Ahí a la vuelta de mi casa hay una. Debería pensarlo un poquito. Vamos a ver. Sí, debería pensarlo. Aunque aquí es chévere, aquí se siente la presencia del Señor, pero es que eso tan lejos no. Sí, es que queda muy lejos. No funciona muy bien, ¿cierto? Y para San Mateo casi no salen busetas para este lado. No, eso no, imagínese. Así funciona el enemigo con nosotros. O sea que el enemigo no quiere ser tu enemigo, quiere ser tu amigo. ¿Ha pasado qué? Qué tremenda la adoración de ahorita, ¿no? Sí. Se sentía la presencia del Señor. Sí, se sentía. Usted tiene cara de pianista, ¿no? Tengo ¿No? los dedos gordos y un pianista me dijo que sí. Que sí, con que los sí, dedos gordos puede a 2 teclas. Sí, me dijeron que sí, que si usted tiene los dedos gordos es pianista. Sí. ¿No? Pero el camello es que para adorar al Señor, esos muchachos que se suben ahí, primero usted tiene que saber Biblia, hermano, hasta decir no más. Sí, tiene usted que saber, porque usted No, que se va a subir claro. al altar sin saber nada. No, porque pues uno tiene todo el deseo de adorar al Señor, ¿cierto? Pero es que, pues, y eso, además se ve que eso allá arriba de ese grupo es una rosca. Sí, porque es que es el esposo de la una, el esposo de la otra, ¿no ha visto? Si no, entonces son los hermanos, y si no, entonces es ahí como que el pastor conoce hace tiempo. Sí, Eso es difícil, entrar a eso ahí es difícil. Le toca a uno desde allá abajo apenas ahí. ¿Sí? Y uno con ganas de cantar. Y uno, sí, porque usted tiene buena voz, yo le escucho que tiene buena voz. Sí, claro. ¿Cierto? Y si no es arriba no se puede. Sí, pero no, eso es mejor, ¿no? Con esos muchachos es mejor de lejitos. Sí, es mejor cada Sí. quien en lo suyo. A menos que pues hay una soltera, usted diga, ay, me puedo casar con la soltera, pero eso yo no creo que sea fácil. No, Usted que ya yo tampoco usted es creo casado. que sea fácil. Así funciona el enemigo con nosotros. Porque el enemigo no trata de hacerte pensar que Jesucristo no existe, ¿sí? El enemigo no trata de hacerte pensar que el Señor no fue el que te creó, que no eres hijo de Dios, sino lo que te hace pensar es que tú no eres digno de esa gran creación. Algo como decirle, a ver, tremenda la palabra que se predicó esta mañana a las 9:30, ¿no? ¿La escuchó? Sí, tremendo. Ese pastor se ve que ora, hermano, porque usted para predicar la palabra, usted tiene que orar las 24 horas. Mínimo se debe levantar a las 3 de la mañana. No crea. No vio que cuando el pastor se iba a subir a las escaleras, dio el primer paso y como que unos ángeles lo levantaron y lo pusieron ahí encima, ¿sí se dio cuenta? Sí. No, se le veía la aureola por encima. Sí, y claro, todo, no. Santificado. No, ni el Espíritu Santo, ni la gente de la guardia lo acompaña a uno ahí, ¿cierto? Exactamente. Uno tiene que conocerse usted toda la Biblia. Para predicar tiene que conocerse toda la Biblia, hermano. Mínimo tiene que leerse 4 capítulos diarios para poder predicar. Imagínese quién predica, ¿no? Él nomás. Sí, nomás. Solamente. Uno le toca aquí
Yo sí, por eso yo decidí cada 8 días sentadito ahí en la silla, yo escucho la predicación y ya. Aparte que, si usted le da por predicar, fíjese que yo tengo un sobrino que se metió a pastor. No, mano. La vez pasada casi se mata en ese carro. No se mató, fue pues porque el Señor es bueno, sí. Pero del accidente se fregó la columna, hermano. Si hubiera estado allá sentadito, donde el chino no le dé por predicar y meterse de pastor, téngalo por seguro que ni se accidenta, ni está enfermo, ni nada de eso. ¿Sí? Entonces es mejor que nos estemos así como estamos ahí, quieticos todos ahí. Sí, así no le pasa nada a nadie. Así no le pasa nada a nadie. Chicharrón menos. ¿Sí ves? Y somos amigos. Porque así trabaja el enemigo con nosotros. El enemigo no tiene el poder de decirle a uno que Jesucristo no existe, porque el que convence es el Espíritu Santo, ¿sí? Y como ya estamos convencidos por el Espíritu Santo, creemos en Jesús y creemos la obra que el Señor hizo en nosotros, ¿cierto? Pero nos pasa lo que le pasa a Jason, aquí metafóricamente hablando. Entonces, no, yo ocupo un puesto aquí en la iglesia, sí, y ya de ahí no paso. ¿Por qué? Porque el enemigo empieza a decirte cosas al oído donde usted dice, no, sí, eso es así, eso es así. Gracias. ¿Quién me ayudas aquí? Dígale que tiene al lado, ¿dudas? ¿Dudas? Lucas 7:18. Tranquilo, no lo busque porque yo soy de los que piensa que la Biblia usted la debe leer en la casa. En la iglesia ponemos cuidado, ¿sí? Ahora, si usted viene a leer la Biblia en la iglesia y a poner cuidado en la casa, creo que estamos mal. Y Lucas 7:18 es uno de esos pasajes de la Biblia que yo lo he leído y lo he leído y lo he leído y yo digo, uno tiene que estar en una situación muy complicada, ¿sí? O usted tiene que haberse olvidado de todo lo que ha hecho el Señor por usted para hacer ciertas preguntas que uno hace. Juan el Bautista, ¿sí? Todos conocemos a Juan el Bautista. Si no lo conocemos, yo le hago un resumen. Familiar de Jesús, ¿ok? Cuando María e Isabel estaban en embarazo, María, madre de Jesús, dice la Biblia, por allá en Lucas 1 más o menos, que ellas se encontraron, ¿sí? Isabel ve a María y que dice, bendita seas tú entre todas las mujeres. Porque María estaba embarazada del Señor Jesús y Isabel estaba embarazada de Juan el Bautista. Y cuando ella le ve, dice, bendita seas tú entre todas las mujeres y bendito sea tu vientre. ¿Por qué? Porque Isabel sintió en ese momento que el Hijo de Dios venía a través de María, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que el bebé dentro del vientre de Isabel saltaba y se movía porque él se dio cuenta que era el Hijo de Dios. O sea que Juan el Bautista, inclusive antes de nacer, ya sentía y ya tenía la revelación del Hijo de Dios. Amén. Juan el Bautista bautiza al Señor Jesús. Juan el Bautista era el que predicaba la palabra del Señor y decía que iba a venir uno, ¿cierto?, con poder, que nos iba a bautizar en Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y fuego. Y cuando el Señor Jesús toma la decisión de bautizarse, lo bautiza Juan el Bautista. Y en ese momento que están en el bautizo, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, ¿sí? O sea que Juan el Bautista se dio cuenta físicamente que el Espíritu Santo estaba sobre el Señor Jesús. Y aparte de eso, dice la palabra del Señor que escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea que lo veía y lo escuchaba.
Decía Juan que él no era digno de desamarrarle los cordones de las sandalias al Señor Jesús, porque él sabía que el Señor Jesús era el enviado para poder redimirnos a nosotros de todo pecado, ¿cierto? Él era el que iba a ir a la cruz a morir por nuestros pecados. Y Juan conocía eso porque aparte que lo predicaba, lo conoció. Yo creo que por su familiaridad tuvieron que haber cenado en alguna oportunidad. Ahora, en el capítulo 7, el versículo 18, Juan el Bautista es apresado, va a la cárcel, sí, por Herodes, porque dijo Herodes, no más, usted no va a predicar más sobre sobre Jesús. Aparte que Juan el Bautista era profeta en este tiempo, ¿ok? Y dice, vamos para la cárcel. La historia de Juan, lo invito a que la lea después cómo termina, porque es algo impresionante. Pero me voy a centrar en este pasaje acá. Dice la palabra del Señor. Los discípulos de Juan dieron las nuevas de todas las cosas. O sea que Juan, estando en la cárcel, sabía que era lo que estaba ocurriendo con el ministerio del Señor Jesús. Ahora dice, y llamó Juan a 2 de sus discípulos. No sé cómo hizo, porque Juan lo tenía muy bien custodiado, pero se dio mañas. Cuando llama a 2 de los discípulos, dice, y los envió a Jesús para preguntarles, póngame cuidado a la pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús que si él es el Hijo de Dios o viene otro que si de verdad es el Hijo de Dios. Después de vivir todo lo que vivió con él, después de bautizarlo, saltó en el vientre, pues lo del vientre de la mamá yo creo que no se acuerda mucho, pero creo que la mamá le contaba. Y le manda a preguntar que si él de verdad era el Hijo de Dios. Y creo que eso nos pasa a nosotros muy de seguido. Porque cuando viene alguna dificultad que nos preguntamos nosotros, no, ¿será que yo sí estoy en la iglesia correcta? ¿Será que diezmar, ofrendar si es correcto? Porque yo diezmo y ofrendo y no, nada, me cortaron el gas este mes. Y eso lo pregunta uno mucho. Se lo pregunta y se lo pregunta. Cuando viene la enfermedad uno dice, pero si yo, Señor, yo oro, yo asisto a la iglesia. Y nos preguntamos, ¿será que Jesús sí de verdad es el Hijo de Dios? Nos preguntamos todo el tiempo si al Dios que servimos de verdad es el Dios de esta tierra. Yo no entiendo la situación de Juan, porque las cárceles en ese tiempo no son las cárceles que uno ve ahora, ¿no? Aunque aquí la situación de las cárceles no es fácil, pero en ese tiempo lo metían a usted un hueco de una manera increíble, sin luz, sin agua, sin poder ir a un baño, y permanecía ahí botado. Y ahora, ¿qué llevó a Juan a llamar a 2 discípulos a preguntar y a preguntarse él, ¿será que sí? La situación por la que está pasando. Yo creo que Juan hablaba con alguno de sus carceleros y le decía, hombre, pero pues si ese hombre hace milagros y está sanando enfermos y se levantan muertos, ¿por qué no ha venido aquí a sacarlo usted de este hueco? Porque eso pasa, así como hablábamos con Jason ahorita, amigos totalmente, y le decía, oiga, pero si usted lo bautizó, usted no fue el que bautizó al Señor Jesús. ¿Y usted aquí metido en este hueco, cuánto lleva usted acá? Yo creo que Juan dijo, ¿será que sí? O sea, ¿será que yo bauticé al que no era? ¿Será que yo abrí camino al que no era?
porque eso nos pasa a todos. En algún momento de nuestra vida, yo no estoy diciendo que estemos cambiando de creencia, pero en algún momento de nuestra vida nos sentimos que no somos dignos de estar en este lugar, de tocar un instrumento, de cantarle al Señor, de ser parte de un faro, de trabajar con los jóvenes, de ser un farero en los kids, y nos sentimos tan indignos que nosotros decimos: sí, yo reconozco que Jesús murió por mí, pero yo no soy digno de esa muerte, porque eso nos pasa. Dice la palabra del Señor. Dice que cuando los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú quien ha de venir o esperamos a otro? Tal cual, no le cambiaron una sola frase, nada, absolutamente nada. Yo creo que estos dos hombres iban para donde Jesús a decirle: hermano, ¿le dice usted o le digo yo? Porque ¿qué nos va a decir? ¿Le aumentamos un poquito? ¿Será que le decimos: no, es que pues nosotros vemos como a Juan un poquito mal y yo creo que el hombre pues no está como bien de la cabeza, pero igual mando a preguntar si usted es el Hijo de Dios o no? Como para cubrir un poquito a Juan, igual eran discípulos de Juan. Pero tal cual, ¿sí o no? Cuadremos. Tal cual Juan mandó preguntar, vamos a decirle al Señor Jesús: hay que esperar a otro. ¿Qué contesta el Señor Jesús? Bueno, más adelante dice acá: en la misma hora sanó a muchos enfermos y plagas de espíritus malos, liberó a muchos de espíritus malos, a muchos ciegos les dio la vista, y respondió Jesús: y hacerle saber a Juan de lo que has visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Porque el Señor Jesús no nos habla de una manera tan directa. ¿No era más fácil decirle a estos dos: vaya, dígale a Juan que se acuerde cuando nosotros ni siquiera habíamos nacido, que usted me reconoció? Vaya, dígale a Juan de lo que usted predicaba en el desierto. Vaya, dígale a Juan que usted dijo que no era digno de soltarme las correas de las sandalias. Vaya, dígale a Juan que si no escuchó cuando descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y usted no escuchó que una voz del cielo dijo que yo era su Hijo amado en el cual se complacía. Porque el Señor Jesús, con todo lo que nos ama, nunca nos va a corregir de esa manera. Nunca le echó en cara a Juan absolutamente nada. Nunca le reprochó. Nunca dijo: yo perdí el tiempo con este man, y eso que me bautizó. Nunca. ¿Qué le dijo? Juan, los ciegos ven, los sordos están escuchando, los cojos caminan, los muertos están resucitando, hermano. Entonces, ¿usted duda de la existencia de la obra del Señor en su vida cuando ve que su hijo de 15 años es un rebelde tremendo? Usted dice: no, es que el Señor Jesús no está aquí en esta casa. Cuando usted ve que ese esposo no cambia, cuando ve que vienen maltratos, cuando ve que esa economía está quebrada, cuando ve que usted ha diezmado, usted ha ofrendado, y usted ve que la situación no cambia, usted empieza a dudar de si es bueno servirle al Señor o no. Cuando viene una enfermedad, cuando hay que ir a un cementerio a despedir a un ser querido,
Usted dice, ¿acaso el Señor Jesús no estaba aquí? Y así lo vivimos como Juan. Así lo vivimos como Juan. Más adelante, cuando termina su historia de Juan, el Señor Jesús se duele muchísimo, muchísimo, tanto así que quiere estar solo. Pero era necesario que pasara todo eso. Y créame que por la situación que hoy esté pasando, o que hoy estamos pasando, es necesario pasar por esa situación. Es necesario de pronto estar presos en una cárcel, despedir a un ser querido, saber que ese hijo es rebelde, saber que hay una enfermedad en la casa, saber que quebró una empresa. Pero estando en el Señor, esas cosas pasan, son necesarias. Póngase de pie por un instante. Ese pastor que les contaba al principio de la historia, de la predicación, perdón, nunca ha reconocido que Dios no existe. Nunca ha reconocido que le servía al Dios equivocado, no. Lo que él dice, yo no soy digno de predicar la palabra del Señor, porque conoce la Biblia. Él dice, no predico la palabra del Señor porque no puedo chulear cada una de las características que tiene un predicador. Y yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado. Llevé tiempos alejado del Señor. Era cristiano, pero nadie sabía que uno era cristiano. No le decía a nadie, porque me da pena decir que no me congregaba. Porque tenemos unos parámetros para decir si este es cristiano, este es poquito cristiano, este es muy cristiano. Sí. Yo creo que a todos ha venido el enemigo y se ha sentado con nosotros al lado a decirnos, no, hombre, este no sirve para eso. Es más, ame a Dios, ame a Jesús, siéntese en esa silla, pero usted para qué va a llegar a la casa a predicar lo que aprendió en la mañana. No lo diga, ¿para qué? Va a perder el tiempo. Va a perder el tiempo con eso. No le diga a sus hijos. No le diga a sus hijos. ¿Para qué los lleva a la iglesia? Y te acusa y te lleva, terminas teniendo tanta comunión con el enemigo que te olvidas de la comunión que es buena con el Señor. Yo creo que estamos pasando por tiempos difíciles, sí, donde la gente no quiere congregarse. Lo decía mi pastor esta mañana. La gente no quiere congregarse. La gente no quiere congregarse. Los muchachos no quieren ir a la iglesia. Los muchachos piensan que si en la universidad dice que son cristianos, los van a excluir. Y eso pasa. Y si en la familia creen, saben que yo soy cristiano, ¿qué le hemos enseñado? ¿Usted cómo va a dejar de adorar a la Virgen si es la mamá de Jesucristo? Tantos años enseñándole una religión y usted ahora va a cambiarlo por ser fanático. Por un instante cierre sus ojos. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mí,
pido, Señor, en esta mañana, Señor, en esta tarde, Padre, que traiga, Señor, a memoria, mi Dios, todos los momentos, Señor, que hemos tenido comunión, Señor, con el enemigo, Señor. Aquel instante, Señor, en que escuché la voz, mi Dios, de Satanás, Señor, y pensé, mi Dios, que no venir, Señor, a este lugar, a esta casa era lo correcto, Señor. Trae memoria, Señor, mi Dios, aquellos instantes, Señor, en que tomé la decisión de no seguir orando, Señor, de dedicarme a otras cosas, Señor. Trae memoria, Señor, cuando predicaba tu palabra, Señor, y por situaciones que me pasaron, preferí, Señor, no seguir predicando tu palabra, Señor. En el momento en que cerré mi casa, Señor, para que tu palabra fuera predicada, Señor. En el momento, Señor, mi Dios, que decidimos con la familia no volver a congregarnos. En el momento, Señor, que le volteamos la espalda a un ministerio, porque creímos que no cumplíamos con todos los requisitos, porque por las circunstancias, Señor, me llevó a pensar que ser cristiano para mí no era correcto, porque negué mi fe, Señor, frente a los amigos del colegio, Señor, de la universidad, mi Dios, porque preferí, Señor, mi Dios, compartir una cerveza, Señor, mi Dios, para poder encajar, Señor, en un círculo social. Trae, Señor, mi Dios, a nuestra mente, Señor, ese instante, Señor, en que se rompió nuestra relación, Señor. En el momento, Señor, que dejé de predicar lo que escuchaba aquí el domingo y dije, ya, a mi esposo no le vuelvo a decir nada, a mi esposa no le vuelvo a decir nada, a esos muchachos ya no tienen remedio, porque hoy, Señor, mi Dios, queremos escuchar tu voz diciéndonos, Señor, que los ciegos ven, diciéndonos, Señor, que los sordos escuchan, Señor. Hoy queremos, Señor, escuchar tu voz diciéndonos, Señor, que los muertos, Señor, están resucitando, Señor. Hoy, mi Dios, queremos escuchar tu voz sabiendo, Señor, que tú eres, mi Dios, nuestro libertador, Señor. Perdónanos, Señor, si en algún momento, Señor, hemos dudado, Señor, saber que podemos estar en una iglesia, de hacer las cosas correctas, que tenemos, Señor, que alcanzar una medida, Señor. Pero en esta mañana, Padre, reconocemos, Señor, que hemos fallado, Señor. Vamos, hable con el Señor, dígale, Señor, yo reconozco que he fallado, que me he sentado a conversar como hace un instante veía con el enemigo, con el pecado, Señor, mi Dios. Hable con el Señor y dígale, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Padre, porque he hecho las cosas de la manera que no es correcta, Señor. Porque a pesar, Señor, que yo sé, mi Dios, que tú fuiste clavado en un madero, Señor, que esos clavos, Señor, atravesaron, mi Dios, tus manos, tus pies, Señor, mi Dios. Que esa corona de espinas, Señor, fue puesta en tu cabeza, Señor, mi Dios, a pesar que yo sé, mi Dios, que una lanza, Señor, perforó tu costado, Señor, mi Dios. He negado, Señor, que te conozco. Perdóname, Señor, mi Dios, y hoy quiero, Señor, reconciliarme, Señor, contigo, Señor. Quiero, Señor, mi Dios, vivir un nuevo comienzo, Señor. Quiero saber, Señor, mi Dios, que estoy haciendo las cosas correctamente, Padre. Que así
Señor mi Dios, como tú le mandaste decir a Juan, que estabas liberando personas, Señor, quiero salir, predicar tu palabra, Señor, y que esas personas, Señor, sean libres, Señor. Vamos, hable con el Señor y dígale: Señor mi Dios, yo quiero hacerlo, Padre. Yo quiero hacerlo, Señor. No quiero ser un cristiano de silla, Señor. No quiero ser un cristiano de cada domingo, Señor. Quiero, Señor mi Dios, predicar tu palabra, Señor. Que la gente sepa que tú resucitaste después de 3 días, Señor, y que lo hiciste para salvación de nosotros. Que tú, Señor mi Dios, eres el único camino, Jesús, para llegar al Padre. Que por tu llaga, Señor mi Dios, hay sanidad en la vida de las personas y en mi vida, Señor. Yo quiero, Señor, que la gente sepa, Señor, que yo te amo, Señor, y ser el mejor ejemplo, Señor. El mejor ejemplo, Señor, de lo que es amarte, Señor. Vamos, hable con el Señor, dígale: Señor mi Dios, hazlo, mi Dios, hazlo, Señor, haz su voluntad en mi vida, Señor. Lo que tú tienes, Señor, para mí, cumple, Señor mi Dios, tu voluntad en mí, Señor. Con sus ojos cerrados ahí, que hay personas que no se han podido perdonar porque hace años ejercían un ministerio. Es tiempo de perdonarse. Porque hace años le dijeron al Señor: ¿qué eres tú, Señor, o hay que esperar a otro? Y nos quedamos esperando a otro. Pero en esta tarde el Señor dice: los ciegos están viendo y es hora que te perdones. Los sordos están escuchando, es hora que te perdones. Las personas están siendo liberadas, es hora que te perdones.